vamos a la Biblia, por favor, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23 al 25. Y hemos titulado la meditación de esta tarde, mis hermanos, siempre firmes. Siempre firmes. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor. ¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos a leer entonces la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos. Padre, gracias te damos, mi buen Dios, por este momento especial que nos permites meditar en tu palabra y reunirnos como hermanos. Te ruego que hables a nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Danos entendimiento, danos sabiduría y sobre todo la fuerza para poner en práctica lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Siempre firmes. Yo creo que esto, además de ser el título de la predicación, también es como uno de los grandes retos que tienen los cristianos, o que tenemos los cristianos. Siempre firmes, a pesar de las adversidades. La epístola a los Hebreos es una carta que es escrita a un conjunto de personas que eran creyentes, pero que estaban sufriendo persecución, pero que estaban siendo tentados a volver atrás, entre comillas, para estar tranquilos, para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor y ese tipo de cosas. El apóstol entonces viene y les va a exhortar y les va a animar a mantener su fe. Y por eso el primer versículo que acabamos de leer dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es esto? Mantenerse firme, no se mueva. Usted ya tiene un fundamento doctrinal con relación a la salvación. Sin fluctuar, que sea permanente, que no yo ahora esté pensando una cosa y mañana esté pensando una cosa distinta, que hoy yo quiera servirle a Dios y mañana yo diga, si de nada sirve servirle a Dios. No, es sin fluctuar, significa que tiene que ser de manera permanente, de manera constante. ¿Qué debemos mantener de esa forma? La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano, hermano? Que un día Cristo viene por nosotros, que un día Cristo viene y los que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, nos vamos con Él. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la promesa de Jesús sobre la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Entonces, la profesión de esa esperanza es cuando cada uno de nosotros recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, mantenga firme y sin fluctuar su condición de hijo de Dios, su esperanza en la venida de Cristo y la vida eterna. ¿Y todo esto para qué? Para que a pesar de la adversidad, para que a pesar de los problemas y dificultades que tengamos que enfrentar, sepamos que siempre tenemos, posteriormente a eso, siempre tenemos un final glorioso. ¿Por qué? Porque toda aflicción, toda dificultad y todo problema un día pasará, pero nosotros un día estaremos con Cristo y jamás volveremos a tener ni angustia, ni tristeza, ni dolor, ni ningún tipo de debilidad. ¿Estamos aquí? ¿Cómo debemos mantener esta fe? Dice aquí, sin fluctuar, permanente, todos los días, cristianos firmes, siempre firmes. Mire, pero es que no hay lo que hacer. Busque la dirección de Dios. Pero es que me siento débil. Mi poder, decía
el Señor se perfecciona en la debilidad de las personas. No se la lleve de fuerte, busque la ayuda de Dios. Pero es que no sé qué decisión tomar. Y entonces dice la Biblia, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. Pero es que no se imagina usted las cosas que yo he vivido en la vida. Yo he sido malo como usted no tiene idea. Yo siento que mi pasado me persigue. Yo siento que ese pasado un día me va a pasar factura. ¿Y qué dice el Señor? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Cómo fueron tus pecados? No importa, Él los convertirá en blancos como blanca lana. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que le quiero decir al final es que vivir en esta esperanza es para nosotros el requisito para poder tener paz en el corazón. Porque aflicción siempre va a haber, problemas siempre van a haber, pero nosotros sabemos que un día para nosotros todas esas cosas se van a terminar. El otro punto importante de esto es, dice el versículo 24, un comentario antes, el 23 es algo personal. Dice, mantengamos firme, mantengamos entre todos, pero cada quien de manera individual debe mantener firme la profesión que usted hizo. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron a Cristo un día? Desde ahí ustedes hicieron profesión ¿de qué? De fe en que Jesús es su Señor y su Salvador. Mantengamos firme esa profesión. ¿Eso qué significa? Y usted es cristiano, a veces. ¿Cuál a veces? Aquí no hay a veces. O sea, aquí o es o no es. Amén. ¿Cuántos son salvos aquí? No puede ser medio salvo, ¿verdad? No, o es o no es. Mantenga firme sin fluctuar esta profesión. ¿Tarea de quién? De cada uno de nosotros. Pero luego pasamos al plano también congregacional, que es también parte de esto. El primero es el plano individual. Hermano, ¿quién puede ayudarle a usted a tener más fe? ¿Quién? Señor, le dijeron los discípulos, aumentanos la fe. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Les dijo que sí se las iba a aumentar? No, ¿verdad? No, les dijo el Señor, si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada les sería imposible. Pero no les dijo que les iba a aumentar la fe. ¿Por qué? Porque ya hay una regla específica, y es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, me voy a llenar de palabra de Dios, voy a tomar las promesas que hay en la Biblia como mías, como si Dios las hizo específicamente para mí, y a partir de ahí las doy por hechas. ¿Qué es eso? Eso es lo que se llama fe. ¿Estamos aquí? ¿Quién me puede ayudar entonces? Nadie. Usted va a leer la Biblia y usted va a decidir si cree o no cree. Usted va a oír la predicación y usted va a decidir si cree o no cree. Usted va a pedir por el milagro y usted va a decidir si el milagro es o no es. ¿Estamos aquí? Señor, le dijo, si quieres, puedes sanarme. ¿Se acuerdan de ese milagro? ¿Qué le dijo el Señor? Quiero, sé sano. Amén. Pero ¿qué era lo primero? Lo primero es que la persona tiene que creer. A veces nosotros pensamos es que Dios no quiere. Dios siempre quiere, porque la Biblia dice que en el Señor todas las cosas son sí, amén. Entonces, todo es posible si puedes creer. Ahora vamos al siguiente, que es el versículo 24, y este nos lleva a un plano distinto. El anterior nos cuesta por la dureza de nuestros corazones. Porque a veces decimos nosotros, sí, pero es que todo lo bueno es para otros, no es para mí. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Si Dios hizo un milagro en alguien alguna vez, Dios puede hacer ese mismo milagro en usted, o uno incluso mejor que el que hizo en otras personas. No hay problema.
Pero cuando vamos al plano donde ya no solo soy yo, sino somos todos, ahí quizás cuesta otro poquito más. ¿Por qué? Porque dice aquí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo dice? Considerémonos unos a otros. ¿Qué es considerar unos a otros, hermano? Significa, deje de actuar y de ver las cosas de manera individual. Yo entiendo, yo sé que la salvación es individual, pero ya pasamos de ese punto. Mantenga firme y sin fluctuar su profesión de salvación, que es individual. Pero mientras el día del Señor se acerca, ¿qué debo hacer? Mantengo firme mi fe, pero considero las necesidades, considero las dificultades, considero los problemas de aquellos que están alrededor mío. Considero a los demás, incluso, como dice la Biblia, superiores a mí. ¿Y esto qué significa? Como dignos de que sea yo quien vaya y le diga, hermano, no se quede. Hermano, véngase, Dios tiene algo maravilloso para usted. ¿Por qué se ha quedado usted escondido? ¿Quién le dijo a usted que usted y su Biblia allá en su casa eran suficientes? Cuando Dios ha establecido que debemos reunirnos, que debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque eso sirve para la edificación mutua. Entonces, yo sé que hay gente que dice, yo a las iglesias no voy, mucho hipócrita ahí. Yo no voy a discutirle nada de eso. Lo único que sí le puedo decir es que en la comunidad de creyentes que Dios ha establecido en una congregación, Dios se manifiesta, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿qué dice la Biblia? Que ahí está Él en medio de ellos. Porque donde al menos 2 se ponen de acuerdo sobre un asunto y se lo piden a Dios, ¿qué hace Dios? Se los concede. Amén. Entonces pregunto yo, congregarse, ¿qué es? Es una necesidad. Porque necesitamos ejercitar la fe, no solo de forma individual, necesitamos ejercitar la fe de manera comunitaria. Es decir, no solo debo pensar en mí, yo también debo pensar en todos los demás. Hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? Es que tal cosa. ¿Qué debería hacer usted? En lugar de quedarse con él, debería animarlo a regresar, porque congregarse es bendición de Dios. ¿Estamos aquí? Congregarse es bendición. Mire, la iglesia que se le llama primitiva, no sé por qué todavía, pero cuando la iglesia comienza, la iglesia tenía una necesidad muy grande justamente de tener ese contacto entre hermanos para darse ánimo. Pasaban momentos muy difíciles. Yo no sé si nosotros necesitaremos llegar a ese punto. Esperaría que no. Pero en aquel tiempo, cuando la iglesia comenzaba, la iglesia comenzó bajo persecución del Imperio Romano y se pasaron de esa manera más de 200 años. Desde el año 68 después de Cristo hasta el año 310 después de Cristo, que se da el edicto de tolerancia. Todo ese periodo se dieron 10 persecuciones ejecutadas por el Imperio Romano contra la iglesia cristiana. En ese periodo la iglesia, o sea, los cristianos, no estoy hablando de iglesia católica, estoy hablando de iglesia cristiana. La iglesia cristiana fue perseguida por el Imperio Romano, fue perseguida por los judíos y fue mal vista por los llamados paganos de la época. O sea, lo que le quiero decir es que esta iglesia tenía serias dificultades para poder hacer su culto, para poder presentar adoración delante de Dios, para hacer eventos públicos como los que nosotros hacemos hoy. Ellos tenían grandes dificultades y esto les generaba la necesidad, además de lo que Dios dice, de poderse reunir, de poderse dar ánimo, de poder decir, hermano, tú no estás sufriendo solo, yo también estoy sufriendo contigo, pero no desmayemos,
siempre firmes. ¿Por qué? Porque así como sufres tú, sufre también aquel, sufre aquel, pero mira, no desmayamos, no dejamos de hacer lo que es necesario. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Por qué? Porque hay ocasiones, como lo estudiamos el miércoles, si no me equivoco, hay ocasiones donde la palabra, la semilla, en la parábola del sembrador cae, pero esa semilla no tiene profundidad, ¿se acuerdan? Es recibida con gozo, pero cuando viene la dificultad, pronto, ¿qué dice la Biblia? Pronto tropiezan, pronto se apartan. ¿Por qué? Porque creen que apartarse de la adoración a Dios les va a evitar problemas, mas no saben que al final el que cree haber encontrado su vida en este mundo, la habrá perdido, dice la Biblia. Pero el que por causa del evangelio pierde su vida acá, no la ha perdido, sino que la ha ganado. ¿Estamos aquí? Entonces, los cristianos de aquella época, ¿sabe usted en la ciudad de Roma qué les pasó? Número uno, eran considerados una secta por los judíos y por las religiones paganas. Para reunirse, para hacer un culto como el que estamos nosotros hoy, en Roma habían unas cosas que se llaman catacumbas, que eran como pasajes subterráneos donde pasaban las aguas lluvias y ese tipo de cosas. ¿Qué hacían los cristianos? Se metían a las catacumbas y allá adentro, abajo del suelo, hacían sus cultos. Y eso no lo dice la Biblia, eso lo dice en la historia. Hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Él no es cristiano, pero él es un historiador y usted lee y va a encontrar todo ese tipo de detalles ahí. Esa iglesia fervorosa, esa iglesia con oraciones poderosas, esa iglesia que se ayudaba mutuamente en tiempos de gran necesidad. A los cristianos finalmente se les acusó falsamente de haber incendiado la ciudad de Roma, cuando quien lo hizo verdaderamente fue el emperador que estaba en Roma en ese momento. ¿Para qué hicieron eso? Para justificar seguir matando a los cristianos. Se los he contado en múltiples ocasiones. Cristianos en esa época perseguidos y capturados. ¿Qué sucedía con ellos? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Renuncias a tu fe o te morís? ¿Qué decían los cristianos? No sé si todos, pero la gran mayoría de ellos, ¿qué decían? Si quiere máteme, pero yo a mi fe no renuncio. ¿Y qué sucedía? Los tomaban, los llevaban al Coliseo romano y ahí los ejecutaban enfrente de toda la gente. ¿Cómo se le llamaba eso? El circo romano. Porque para ellos era diversión ver cómo llevaban a los cristianos, cómo los tiraban en la arena y cómo soltaban fieras, tigres, leones o lo que fuera, para que fueran y devoraran a los cristianos que habían sido puestos ahí, o para que vieran cómo otros se divertían metiendo a los cristianos en sacos y matándolos a garrotazos. O en otras ocasiones, agarrar a un cristiano y meterlo en un perol con aceite hirviendo. O sea, yo le pregunto, bajo esas condiciones esta gente buscaba de verdad, de todo corazón, adorar de manera conjunta. Hermano, que yo sepa, usted nadie lo anda persiguiendo por ahora. Más adelante yo no sé, pero por hoy ni a usted ni a mí nos persiguen por ser cristianos. Amén. Nos reunimos aquí, no estamos en la catacumba, no, estamos en un lugar cómodo donde podemos agradecer a Dios, donde juntos podemos decir, hermano, y en las condiciones en las que nosotros estamos, ¿no cree que deberíamos aprovechar el tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo de culto, apenas 3 veces a la semana, y a algunos les cuesta. Amén. No, nadie dijo amén. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Que no nos damos cuenta de la bendición que significa estar sentados aquí. Que no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha tenido que hacer para que usted y yo estemos en este lugar, este día, a esta hora.
Óigame, Dios ha hecho tantas cosas para que nosotros hoy estemos aquí como usted no tiene idea. Podemos comenzar a repasar la historia y para llegar a estar aquí este día, usted se va a dar cuenta que han habido tantas cosas que se movieron alrededor, que es mentira al final, que podemos decir, mire, qué casualidad que vine. No, no fue casualidad. Dios movió piezas, Dios tocó corazones, Dios puso pensamientos e intenciones y llegamos al punto. ¿Quién está haciendo esto? Dios. ¿Y por qué? Porque en la reunión de sus hijos, su nombre es glorificado. En la reunión de sus hijos, Él también manifiesta su poder. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice la Biblia, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es lo que hace Dios ahí? Ahí Dios manda bendición y vida eterna. ¿Estamos aquí? Entonces, congregarse es una necesidad, porque necesitamos oír, porque necesitamos fortalecer nuestra fe, porque necesitamos estar siempre firmes. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos han sufrido dificultades recientemente aquí? Solo yo. Qué bueno. Si no, qué bueno, yo le felicito ya que usted no tiene problemas. Pero le voy a decir algo, ya que usted no ha tenido problemas, va a llegar un día que los va a tener. Mi pregunta es, ¿usted va a estar listo para ese día? ¿Va a estar firme ese día? ¿Se le va a caer su casa o va a quedar su casa de pie después de que pase la tempestad? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? De la fe, de lo que oímos, de lo que hicimos con lo que oímos. Cualquiera que me oye estas palabras, decía Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Pero, ¿y el que oyó, pero no hizo? O como decimos nosotros, le valió. ¿A quién lo comparan? A un hombre insensato, dice la Biblia, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó cuando vino el viento? ¿Qué pasó cuando vino el río, la creciente, la inundación? ¿Qué pasa con un fundamento de arena, hermanos? No se los tengo que explicar, usted ya sabe, ¿verdad? Usted ya ha ido a la playa y se ha parado en la orilla y se ha dado cuenta que cuando está parado en la arena y dan las olas, ¿qué pasa con sus pies, hermanos? ¿Están firmes? No, la arena comienza a irse, comienza a quitarse, el fundamento se quita y toda la construcción se cae. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que cuando venga el día malo, nosotros estemos firmes. ¿Quién nos afirma? La fe. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios y de la práctica de la palabra de Dios de manera comunitaria, es decir, entre hermanos. Por eso dice esto, vea. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Oyó? ¿Para estimularnos a qué, mi hermano? Al amor. ¿Ama usted a su prójimo? ¿Ama usted a Dios? ¿Se ama usted a usted mismo? Pues alguno de esos amores debería tener, ¿verdad? Tal vez no los tiene todos, pero al menos uno. Yo me amo a mí mismo, puede decir usted. ¿Qué es lo mejor para mí? Pregunto, ¿habrá alguien aquí que quiere que le vaya mal a él mismo? ¿Ah? ¿Habrá alguien que pueda orar y decirle, Señor, te pido que por favor me pegues una revolcada, pero de esas que... ¿Ah? Yo creo que nadie ora así, ¿verdad? Cuando oramos siempre le decimos, Señor, te pido que me protejas. Cuidado, Señor, que se levanten enemigos, ayúdame, mantenerlos a raya. ¿Verdad que eso es lo que pedimos? Porque queremos que nos vaya ¿cómo? Bien. ¿Quiere que le diga algo? Usted se ama a usted mismo. No, es que no es malo, uno tiene que amarse a uno mismo. Yo no digo que eso sea malo. ¿Ok? Si yo me amo a mí mismo,
y quiero lo mejor para mí, ¿qué cree que debo hacer? ¿Puedo tomar lo que Dios me ha dicho como un simple comentario o lo tomo en serio? ¿Puedo tomar mi cristianismo como al suave o lo tomo en serio? ¿Puedo orar de verdad o simplemente oro pues para que me vean, verdad? Un ojo abierto, uno cerrado, mientras vemos qué es lo que está pasando alrededor. No, si yo quiero lo mejor para mí, yo tengo que ser alguien que auténticamente busca ese bien que necesita. Ese no se encuentra en otro lado, le cuento. ¿Sabe dónde se encuentra? Se encuentra en Dios. Entonces, si usted se ama a usted mismo, ame a Dios, porque amando a Dios, se estará amando a usted mismo. El que ama a Dios es bendecido. ¿Queremos que nos vaya bien? Ame a Dios, será bendecido. El que ama al prójimo será bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ame a Dios, ame al prójimo y se estará amando a usted mismo. A veces pareciera que no fuera así, pero en realidad cuando amamos a Dios, cuando amamos al prójimo, cuando actuamos en amor, cuando hacemos buenas obras o buenas acciones, mi hermano, el mayormente beneficiado no es el que recibe su amor, no es el que recibe la buena obra que usted pudo haber hecho en él. El mayormente beneficiado es usted, porque entró en ese momento en comunión con Dios. Y cuando usted entra en comunión con Dios, comienzan a venir bendiciones, comienzan a suceder milagros, comienzan a abrirse puertas que usted no imaginaba y comenzamos a ver, tal vez no de manera literal, pero comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos aquí, mi hermano? Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿cuál es aquel día, hermano? Cuando Cristo venga. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos oran para que el Señor venga? ¿Sabe que hay un premio, hay una corona para los que aman su venida, dice la Biblia? Casi nadie ora para que Cristo venga. Casi todos oramos para quedarnos aquí en la tierra. Señor, sáname porque si me muero me voy. No, yo me quiero quedar aquí, ¿verdad? Señor, dame una buena casa porque quizás vamos a ser eternos aquí. Es raro que alguna persona usted la oiga decir, Señor, ven pronto. Señor, ven por nosotros, ya no aguantamos. Es raro escuchar eso, pero el punto aquí es este. Aquel día se acerca. Ya prácticamente se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerle un breve comentario. ¿Cuál es el reloj profético de Dios, mis hermanos, para que se cumplan todas las cosas que Él dejó escritas en la Biblia? El reloj profético de Dios se llama Israel. Y lo que sucede en Israel impacta en las profecías del fin de los tiempos. ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? Principios de dolores, pestes, hambre, terremotos, guerras y rumores de guerra. ¿Hay o no hay? Sí. Pregunto yo, ¿cuántos de ustedes están viendo, están al día con lo que hoy está sucediendo entre Israel e Irán? ¿No se han dado cuenta? Entre ayer y hoy, entre antier y ayer, Irán ha lanzado por lo menos 200 misiles a territorio israelí. Israel ha mandado otro montón y un montón de cosas. Hay guerra. ¿Se imagina usted quién se ha unido a Irán en apoyo? China. Y usted mira, y bueno, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Nos importa y mucho. ¿Sabe por qué? Porque en el final de los tiempos habrá una gran batalla
en el valle de Megido, en el que se llama Armagedón. Y en esa gran batalla va a participar un ejército de aproximadamente 200 millones de soldados. ¿Sabe quién tiene un ejército por ahí? China. ¿Sabe quién otro apoya a Irán? Rusia. ¿Sabe de dónde vendrán los que apoyan en ese momento a los contrarios a Israel? Del norte de Israel. ¿Quién queda al norte de Israel? Rusia. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es lo que se está configurando en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que las señales que están escritas aquí, que anuncian el fin de este tiempo, se están dando, y todas juntas. ¿Y sabe qué? Cristiano, ya no es tiempo de estar dormido. El tiempo se acerca. Pronto Cristo viene por su iglesia. Pronto nos vamos a ir de este mundo. Mi pregunta es esta. 1, ¿usted está listo? Me refiero, ¿ya tiene a Cristo en el corazón? ¿Está seguro que si Cristo viene hoy en la noche, usted se va con Él? Al final pídanle al Señor que les perdone, pero bueno. ¿Está seguro? Los que están seguros que los que viven al lado suyo también se van a ir con usted, o se irán a quedar aquí. No, es que el fin del mundo no es, eso no es. La gente habla del fin del mundo, eso no es, no se engañe. Lo que sucederá es que los que hemos creído en Cristo no vamos a ir de aquí, vamos a desaparecer, pero el mundo sigue. Pero los que no tienen a Cristo se quedan. Luego viene la tribulación, luego viene la gran tribulación, luego viene la angustia, como lo llama la Biblia, ese tiempo. No, si mucha gente se va a quedar, pero la pregunta es, hermano, ¿será conveniente quedarse aquí en la tierra cuando venga la tribulación? Le digo, no. ¿Por qué? Porque es tiempo de angustia, porque es tiempo de dolor, porque comienzan a derramarse los juicios de Dios sobre la tierra. Y en el libro de Apocalipsis podemos encontrar por lo menos 25 juicios que Dios hará sobre la tierra. ¿Estamos aquí? ¿Quiénes sobrevivirán? Wow, no sé, pero van a ser pocas las personas. El agua se convertirá en sangre, lo dice la Biblia. Habrán pestes, habrán lluvias, quizás como la que usted oye ahorita, sería de juguete, porque la lluvia será de granizo con fuego mezclado. ¿Qué le parece? Porque vendrá todo tipo de desastres a este mundo. ¿Quién quisiera estar en ese momento aquí? Yo le aseguro que nadie quisiera estar. Habrá gente en ese tiempo, mis hermanos, que se van a querer morir. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la muerte huirá de ellos y no se van a poder morir para que sufran el juicio que Dios habrá mandado sobre la tierra. ¿Estamos aquí? Es un panorama triste, sombrío, muy feo para ese tiempo. Hermano, no esté dormido. Levántese, levántese, afirme su fe, siempre firmes, así titulamos, ¿verdad? Afirme su fe, y a los que tenga alrededor suyo, gánelos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto, y los que se quedan a una situación terrible, como nunca el mundo ha visto desastres sobre la faz de la tierra. Nosotros mantenemos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque tenemos una garantía. ¿Cuál es? Fiel es el que prometió, de tal manera que nuestra garantía no somos nosotros mismos, sino quien nos dio la promesa de la vida eterna, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso, vamos a orar.